Hola amigos, bienvenidos a Días de Radio, gracias por acompañarnos en este viernes. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo su viernes? ¿Qué tal? Pues la verdad que un viernes muy movido, con muchas noticias, con muchas novedades, pero bueno, así son todos los viernes. Sí, generalmente nos tocan unos viernes bastante moviditos. Parecería que los viernes es más bien como que se calma la cosa, ya es fin de semana. Para muchas personas será así, pero para nosotros en medio los viernes son sumamente complicados. Sí. Generalmente se acumulan un montón de noticias, como usted bien lo dice. Noticias como esta que viene del Ministerio del Ambiente, ¿no? Nos sorprendió ahora con un instructivo dirigido a los medios de comunicación, por el cual señala que los medios de comunicación tienen que pedir permiso para entrar al Yasuní, lo cual es lógico, pues, pasa en todos los parques nacionales, pero hay unas particularidades en el pedido del Ministerio del Ambiente, ¿no es cierto, Vero? Bueno, justamente llama la atención que además de pedir permiso y tener que tener guías para entrar al Parque Yasuní, le piden que se les dé el guión periodístico del reportaje que se va a hacer y además que se les entregue previamente a la difusión el material periodístico que se va a publicar o difundir. Claramente se trata entonces de censura previa, ellos tienen que aprobar el material. ¿Qué pasa si a los señores del Ministerio del Ambiente no les gusta el material periodístico que se ha filmado o que se ha tomado fotos, etcétera, etcétera? Entonces van a impedir que se difunda ese material. Claro, porque no dicen por qué, pero parece ser que lo quieren revisar para ver si es que hay algo que por ahí no les gusta o no quieren que salga y le van a decir que lo cambien, ¿no? Entonces no se entiende mucho eso, pero ha generado mucha polémica, muchos comentarios en redes sociales de gente que dice que eso podría ser una censura previa por parte del Ministerio del Ambiente. A mí me parece que es claramente censura previa, de pedir que los periodistas entreguen su material, ¿no es cierto?, para ser aprobado por una autoridad oficial. Es censura previa, no hay otra palabra, otro término que se pueda utilizar. Así es. Bien, hoy también el cantautor, uno de los íconos del movimiento rockero ecuatoriano y realmente de los eh, cantantes más íntegros, más éticos que tiene el país, Jaime Chamo Guevara, reportó un incidente con, al parecer, el presidente de la República. No lo menciona explícitamente, pero el testimonio del Chamo es realmente vale la pena compartirlo. Eh, Veamos, dice el Chamo: a ver, borracho marihuanero, dijo él bajándose del carro, si tienes algo contra mí, ven para acá, aflojándose la corbata, ven hombre a hombre. ¿Nos recuerda a alguien esas actitudes de esto? Incluso lo he visto en las sabatinas, ¿no? O sea, recuerda a algún personaje. Al ver que me dispuse a aceptar el desafío y que le reté a que me demostrara que yo ingiero estupidizantes, me vi rodeado de militares, policías y otros matarifes, arma larga en mano. Él, acto seguido, les ordenó que me apresaran. A ello pregunté que me indicaran simplemente a qué carro subir. En tanto, él se marchó presidido y seguido por su séquito de motos, sirenas y guardaespaldas. Quedé vigilado por un oficial de la policía militar, quien luego de comunicarse vía radio con alguien me dejó marcharme. La causa del incidente cuasi bélico, haber saludado como se merecía, esto es, bayoneta en alto con mis manos, el paso de la caravana presidencial rumbo al Ministerio de Seguridad en el Ichimbía. Lo hice a mayor gloria del Todopoderoso, que ordenó a la policía cargar contra la multitud de jóvenes y pueblo en general que el martes 27 de agosto protestaba por la masacre del Yasuní. Balazos de goma, toletazos de goma también, o del sí, toletazos del GOM, puños, patadas y otros cariñitos, decenas de heridos y contusos. Olé por el reinvolucionario. Es el testimonio del Chamo de este incidente que se suscita con la caravana presidencial el día de hoy. Bueno, son varios de estos incidentes que hemos reportado a lo largo de estos años, ¿no? Al parecer la tolerancia hacia la expresión de los ciudadanos no es del fuerte del presidente Correa. Así recuerdo algunos casos, por ejemplo en Riobamba, de una señora que también quiso saludar de una manera no convencional al primer mandatario y pues ella también fue tomada prisionera, pero bueno, fue liberada después. Y de otra persona también en Los Ríos, que le hizo la misma cosa, además de saludar de una manera inapropiada, pues le dijo algo así como tú eres fascista o algo, y también le apresaron y le retuvieron ahí unas horas.
hasta que luego él pidió disculpas y bueno. Ha sido así, varios de esos incidentes se han suscitado. Y bueno, el testimonio del Chamo hace referencia justamente a las manifestaciones del martes 27 de agosto y a la dura represión policial que se suscitó ese día con algunos heridos. Algunas de esas personas afectadas nos van a acompañar la tarde de hoy. Ya está en nuestros estudios Jorge Alarcón. Así es, venido Jorge Alarcón, él es del colectivo por la democracia Eloy Alfaro y él también estuvo presente en estas manifestaciones y lamentablemente pues fue uno de los agredidos. Cuéntanos, Jorge, cómo pasó todo esto. Bueno, saludándoles en primera instancia y felicitándoles por el programa que intenta demostrar hechos reales que ocurrieron el día martes en la marcha. Sucede que estábamos con algunos compañeros del colectivo por la democracia Eloy Alfaro, avanzando, estábamos 6 compañeros más o menos en la marcha. Íbamos más o menos después de unas 100, 200 personas en la marcha. Tratábamos de pasar en la marcha a la Plaza Grande, cosa que no sucedió. En el momento en que daba la vuelta a la marcha, a la altura justo en la esquina de la biblioteca municipal, en la García Moreno y Sucre, estaba un cordón policial. Efectivamente, ese cordón policial al principio era de gente, de policías que recién entraban, que estaban haciendo, se les veía, pero tras de ellos había otra columna de policías que tenían toletes y tenían escudos, y más atrás estaban los antimotines, eran filas de policías. Ese momento donde yo me encontraba, hacia el lado derecho, quedé adelante, o sea, ya virando la marcha, porque estábamos subiendo hacia la Plaza Grande, hacia la Plaza de San Francisco, perdón. Entonces, a lo que viramos, la gente quiso pasar por ahí. Inmediatamente la primera línea de policías, que es de principiantes, le diríamos así, sostuvo ese empujón que hubo. Pero tras de ello vino otra línea de policías que vino con toletes a dar a todos los que estaban adelante, en la primera fila. Fue ahí que yo, viendo, había al lado mujeres, en este caso, y yo traté de defender. Entonces puse los brazos, los codos, donde que me dieron incluso aquí un golpe aquí en el codo, y en eso que yo estaba haciendo así, vino un policía de este lado, de mi lado derecho, un policía de estatura alta, apuntándome con el tolete hacia la cabeza. Yo regresé a ver y quise esquivarme lo que más pude, haciéndome para atrás, pero me alcanzó en la frente, rebotando en el ojo. Y esto, en este momento, el impacto fue tan fuerte que yo me fui para atrás, y una persona de la marcha me alcanzó a coger y me sacó, y yo que vi, estaba sangrando ese momento. Y ahí fue cuando tomaron fotos muchos medios en ese sentido. Sí, las fotos hemos visto, han estado publicándose en redes sociales, especialmente en el internet. Hay muchas de estas imágenes. Jorge, el gobierno ha dicho que la marcha, o había manifestantes violentos. ¿Tú estabas armado con algo, con palos, alguna cosa? ¿Tuviste una actitud violenta que haya suscitado esa reacción de la policía? Mira, en ningún momento yo estuve ni con piedra ni con palo alguno. En el lado de los manifestantes, lo que había era unas 2 o 3 banderas en el momento en que yo estaba, y mientras que del lado policía había como una línea de 50 policías con toletes, cada uno, golpeando. Eso, lo que yo te digo, fue muy temprano, a las 6:15 más o menos, pero en la noche a mi hermano también le dieron, fue una de las personas que le impactaron una bala de goma aquí en la frente. Él me contó que igual estaban cogiendo a personas, y él estaba tratando de sacarles, porque los policías estaban cogiendo a hombres, mujeres, para llevarles detenidos, y él les estaba sacando, y entonces a un policía no le gustó y le apuntó directo a la cara, y fue con una de estas armas.
Él no pudo venir porque estaba fuerte, o sea, estaba toda la frente marcado con ese Unas de disparo. esas balas de goma. Y otro le dio incluso aquí en el pecho, o sea, fueron dos ahí mismo. Se ha visto en las imágenes una escopeta, rifle, fusil, no sé bien qué es la que dispara las balas, pero tú dices que había varios de esas armas. O sea, yo no te puedo decir porque yo me fui más antes. Yo te estoy contando el testimonio de mi hermano, Ok. que se quedó él hasta altas horas de la noche, porque yo inmediatamente del golpe tuve que salir por el dolor. Ujú. Bien, estamos también, Vero, con Enver Horna, presidente nacional de la Juventud Revolucionaria del Ecuador. Bienvenido, Enver. Gracias. Y estamos también con Andrés Quispe, coordinador nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Bienvenido, Andrés. Bueno, ustedes han sido señalados por el gobierno como los tirapiedras, estas personas que están incluso tratando de desestabilizar al gobierno. ¿Qué nos pueden decir? Andrés. Bueno, muchas gracias por el espacio, y creo que es oportuno que a los jóvenes que estamos siendo agredidos, tanto físicamente como en el caso del compañero y a través de las sabatinas, se nos puede abrir los micrófonos para expresar el contenido de nuestra movilización. Lo que estamos haciendo en el Ecuador es lo que hizo la juventud en Turquía al defender el parque, por ejemplo, que en Estambul quiso eliminarse. Estamos haciendo lo que nuestros padres o nuestros abuelos hicieron en el 76 a sacar el Apizaco cuando contaminó nuestro país. Enver, y quien les habla, tuvo la sana oportunidad de estar en las calles rechazando a la petrolera Oxy. Tuvimos la sana oportunidad de rechazar el Tratado de Libre Comercio que hoy está afectando a los pueblos de Colombia, y vemos precisamente que muchas de esas cosas pudieron pasar aquí si la juventud no adoptaba una posición. Y esa posición que hemos adoptado de hoy, defender la vida, de defender no solo nuestro presente, sino también nuestro futuro, nos ha costado que este día sábado, y no solo el sábado, sino uno siente el acoso. Es claro el mensaje del presidente de que hay una Secretaría de Inteligencia atrás de nosotros, y uno, bueno, sale de las reuniones con los colectivos que estamos, sale de la universidad, de la casa, y es notorio que existe un acoso en este momento, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos en pie firme. El gobierno está utilizando armas letales, como este tema de las pistolas que hoy se denominan de juguete, entre comillas, pero que son armas que pueden ocasionar hemorragias internas y grandes consecuencias. Y bueno, a nosotros nos tocó el día sábado del turno, ¿no? O sea, creo que nuestro país está acostumbrado a que las cadenas sabatinas sean todo un repertorio de insultos a los que pensamos diferente y actuamos al movimiento oficialista. Enver, tú presides la Juventud Revolucionaria del Ecuador, un histórico movimiento político del país, histórico movimiento de izquierda. Tú perteneces al MPD, eres militante del MPD, me imagino. ¿O cómo es tu relación política, tu filiación política? Bueno, yo soy presidente nacional de la Juventud Revolucionaria del Ecuador. Somos una organización de jóvenes patriotas, democráticos, progresistas, ecologistas, revolucionarios. Como tú dices, somos una organización que tiene ya cerca de 29 años y que trabajamos alrededor de la juventud. Tuve la oportunidad de ser el presidente de la FES aquí en Quito, como decía Andrés, cuando los dos estábamos en el colegio se vino la pelea del TLC de la OXI y ahí estuvimos presentes. Es decir, nosotros somos jóvenes que, como señalamos en nuestra carta que le enviamos al economista Rafael Correa, no hemos visto los toros desde lejos, ¿no? Hemos participado en una serie de actividades, hemos organizado a la juventud en el objetivo de que la juventud sobre todo pueda tener conciencia de que ante la injusticia, ante la inequidad, ante los atropellos es necesario organizarse y es necesario luchar para que nuestros derechos se puedan cumplir, ¿no? Te preguntaba esto porque en las cadenas que insistentemente se está pasando en televisión, ahora incluso en radio, venía escuchando hoy al mediodía, se les acusa a los políticos de siempre de estar detrás de las manifestaciones del día martes y las sucesivas. Jorge, Enver, Andrés, ¿ustedes son, les pregunto frontalmente, herramientas, instrumentos de algunos políticos de siempre? Jorge, ¿quieres responder? Mira, yo desde que
hace unos 14 años más o menos, para las movilizaciones contra Yamil Maguad. Mi colegio fue el primero en salir a las manifestaciones. ¿En qué colegio estás? Estuve en el Colegio Nacional Mixto Tarqui. Ujú. Y desde entonces yo he estado en las calles y he recibido no una vez, sino varios de disparos de bombas lacrimógenas en mi cuerpo. Entonces yo sé desde hace algún tiempo cuál es la diferencia entre un gobierno que es de derecha y cuál es de uno de izquierda. Ujú. Y sé diferenciar que este gobierno tiene y se oriente hacia una dirección política de derecha, haciéndonos creer con un discurso revolucionario a toda la gente que está progresando el país. Pero yo creo que ese progresismo que dice, o sea, que respeta los derechos humanos, el otro día fue totalmente violado. Y yo, como te digo, no he pertenecido a ningún partido desde que yo me acuerdo, desde los hace 14 años que te digo que Es decir, salido, sales de las calles por convicción propia, porque crees realmente en lo que vas a enfrentar. Claro, Ujú. y efectivamente de aquí hace unos 2 años más o menos hemos venido organizándonos del colectivo en el cual estamos, el colectivo por la democracia, el y amparo. Y en este último tiempo hemos conversado con otros colectivos, con el colectivo de los estudiantes de la PUSE, con el colectivo Lorenza Bimañay de Educación Popular, con otros colectivos también que hemos ido conversando y articulando cosas. Pero he sido en este último tiempo en el cual he decidido tomar una participación más política públicamente, porque veo que están pasando cosas muy graves y hay personas que antes estaban o defendían de alguna manera la cuestión popular y ahora están en el gobierno. Ujú. Y me parece muy grave esa situación. Ujú. Enver, ¿qué dice alrededor de esto, de esta acusación del gobierno de que son los políticos de siempre los que están detrás de estas manifestaciones? Bueno, yo quisiera en primer lugar señalar de que ni el presidente Rafael Correa ni Alianza País son los dueños de la voz alrededor del tema del Yasuni. O sea, un poco creo que el mensaje que nos da entonces, o sea, nadie puede hablar, solo yo, solo los que están cerca a mí, solo los ¿Cuánto aportaste? Te claro, preguntan, ¿no? solo los que se identifican con Alianza País, solo ellos pueden hablar. Cuando consideramos de que todos los ecuatorianos tenemos derechos constitucionales, tenemos derechos como la libertad de expresión, la libertad de organización, el derecho a pensar como nosotros querramos y por ende a opinar, y más aún en temas tan sensibles como es el tema del Yasuní. Nosotros consideramos de que la decisión de explotar el Yasuní no puede pasar por la decisión de una sola persona, sino que deben ser los pueblos del Ecuador quienes decidan. Y algo que ha caracterizado esta lucha, que valdría señalar que de hecho esta lucha no le pertenece a nadie, no le pertenece a ninguna agrupación política, es la lucha del pueblo ecuatoriano, es la lucha de la juventud. El día de ayer en la zapateada que desarrollamos en defensa del Yasuní, una de las consignas que más se gritaba era ni el 1% ni el 1 por 1000, Juventud Unida en defensa del Yasuní. Esta consigna expresa claramente de que quienes estamos en defensa del Yasuní somos varios colectivos, somos varias agrupaciones juveniles, somos una serie de sectores organizados, no organizados, es decir, es una lucha bastante diversa, ¿no? Bastante heterogénea, que eso le da una riqueza importante a la lucha que venimos desarrollando, ¿no? Es decir, quisiera señalar de que el presidente no es el dueño de la palabra, y obviamente en esta pelea es una pelea bastante diversa, bastante heterogénea, donde somos varios los jóvenes organizados y no organizados quienes estamos aquí luchando en defensa de la naturaleza. Andrés, ¿quieres aportar con tu respuesta? Bueno, creo que lo que han dicho aquí los dos compañeros expresa, por ejemplo, esta reunión que ha tenido el colectivo Loy Alfaro con los compañeros de la PUSE. Ahí no ha habido ningún partido político en la reunión de esos colectivos, y eso expresa de que en esta lucha estamos jóvenes, seamos de universidades privadas, seamos de universidades públicas. Lo que nos interesa es defender el Yasuní, y eso es lo que nos une a los jóvenes. Y creo que este discurso que levanta el presidente tiene como objetivo, a mi forma de ver, que son precisamente los políticos viejos los que están defendiendo los intereses del gobierno. Ahí está, por ejemplo, varios personajes que siempre han estado vinculados a las petroleras y que son ellos los que ahora le están dando la mano al gobierno para defender la explotación en el Yasuní.
Entonces yo creo que eso, el discurso que utiliza el economista Rafael Correa, busca precisamente dejar de lado eso. Son a él, yo diría su gobierno es el que está siendo acompañado por los viejos políticos que ahora representan los intereses de explotar nuestros recursos naturales, y lógicamente a ellos no les interesa el futuro de los jóvenes ni de los niños, sino el futuro de sus chequeras, y eso es lo que estamos rechazando en los actuales momentos. Se nos une en la conversación el cineasta, periodista Carlos Andrés Vera. Bienvenido, Carlos Andrés. Hola, César. ¿Cómo estás? Un gusto con todos acá en la mesa. Pues sí, ves, tenemos un panel muy nutrido. Herido también. Algunos, por supuesto, algunos heridos que han acá. estado en la lucha callejera y han recibido lo suyo, ¿no? de esta represión policial suscitada el día martes. Y estamos también con Enver Horna, presidente nacional de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, y Andrés Quispe, coordinador nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, que fueron cariñosamente mencionados en la última sabatina, ¿no? Como suele suceder. Carlos Andrés, ¿cómo has visto esta movilización de jóvenes, especialmente en las calles durante la semana? Y yo veo que gradualmente va aumentando, no sé si el interés, pero sí el interés por la gente en expresarse. La primera protesta que ocurrió después del anuncio del presidente fue de unas 60, 80 personas, y la protesta de esta semana en donde hubo todos estos incidentes, me dijeron que fueron unas 1.500, 2.000 personas. Se anunció una protesta para el 14 de septiembre, en donde yo esperaría ver igualmente, gradualmente más gente. Yo creo que hay que considerar también que con todos los antecedentes de acusaciones por terrorismo, con todos los antecedentes de destruir la imagen de cualquiera que se atreva a disentir o a protestar, hay mucho miedo en las personas. Y a mí me da mucho gusto, me da un poco de esperanza ver que sobre todo esto es liderado por jóvenes, que no tiene banderas políticas, aunque el gobierno intente vincularlo únicamente a causas de partidos políticos, que en algunos casos sí son algunas caras de los que se oponen, como Alberto Acosta, por ejemplo, pero Alberto Acosta viene oponiéndose a esto hace muchos años. Digamos, él no es más que consecuente con lo que siempre ha dicho, y también algunas organizaciones indígenas que siempre se han opuesto a esto, ¿no? Entonces, yo tampoco creo que hay que deslegitimar la presencia de ciertos actores políticos. Yo creo que esto es una protesta que no tiene un nombre, no tiene un nombre de un partido, tiene una causa que para mí es ética antes que ideológica, no es de izquierda o de derecha, es de ética, porque para mí el tema del Yasuní es un tema de ética, tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y con tener sustentadas dudas sobre la conservación del medio ambiente. Digo sustentadas porque si te vas al oriente y te fijas en cómo está la selva, vas a ver que la selva ha sido destruida, y vas a ver que el mismo Parque Nacional Yasuní han ocurrido ahí derrames a los cuales uno no puede tener fácil acceso, a pesar de que en esos bloques existen los más altos estándares ambientales. Entonces, no es que hay que aceptar de gratis el discurso de que vean aquí no va a pasar nada, que el 1 por 1000, a ver un ratito, si nunca ha pasado eso, ¿por qué tiene que pasar ahora? ¿Por qué si en diciembre nos dijeron que tenían 116 millones de dólares recogidos por la causa, y luego nos dicen 7 meses después que tienen 13, ¿por qué les tenemos que creer ahora si ya mintieron antes? Es decir, hay un montón de cosas que no hay que, digamos, esto no es un tema de fe. Yo creo que es un tema tan importante que no nos vamos a ir por la fe al representante principal del poder, no es un tema de confíen en mí, no, hay una historia que es básicamente la historia de los últimos 50 años de explotación, de devastación. El ITT y la parte sur del Yasuní son el último, o los últimos espacios de selva virgen que quedan en Ecuador, y son el último territorio de los pueblos no contactados, el último que ha quedado más o menos intocado, porque ya nos aunque hemos ya hay presionado explotación por todo. petrolera dentro del parque. Claro, pero O sea, por eso te digo el monte ITT Tayuba y la ahí. parte sur, porque toda la parte norte está siendo explotada. Y en la parte norte, donde ha habido una explotación, pues hay un genocidio en curso que es comprobable, que se viene denunciando hace por lo menos 15 años, y donde la explotación petrolera tiene una incidencia directa, tan así que en la última matanza de marzo pasado, los problemas empezaron en la vía Maxus,
¿no? Vía Maxus es una petrolera que estuvo ahí en bloque 16, que ahora es de Repsol, etcétera. Entonces, el petróleo tiene relación directa o indirecta con esto, no es que el petrolero va y le dispara al Taromenani o al no contactado, pero sí crea una circunstancia de tensión y de presiones, que es la circunstancia que justamente viene generando enfrentamientos hace 10 años y un genocidio en curso, ¿no? Ahora nos dicen, no están en el ITT. Bueno, pero ¿en base a qué? Nadie sabe, porque en el ITT no hay poblados, están en las partes altas del Napo, pero no dentro del corazón del parque. Entonces, claro, es fácil decir que no hay encuentros, o no hay avistamientos, o no hay pruebas, si es que no hay nadie. Si los encuentros, avistamientos y pruebas se dan justamente cuando los colonos o las comunidades guaraní chocan de alguna manera con estas comunidades aisladas. Entonces, veo que lo que antes era la razón de ser de la causa de dejar el crudo bajo tierra, ahora no existe, ¿no? Antes ellos decían que iban a dejar el crudo bajo tierra, entre otras razones, para preservar un espacio mínimo de supervivencia para los pueblos no contactados, y ahora resulta que no están ahí. Dado que tenemos un panel numeroso, yo creo que lo más adecuado es soltar algunas ideas sobre la mesa y que vayamos conversando alrededor de eso. Por ejemplo, Jorge, tú decías, este es un gobierno con un discurso de izquierda, pero de actuar de derecha, ¿no? De acciones de derecha. Quizás el doble discurso, el factor ético que mencionaba Carlos Andrés antes, es uno de los temas centrales de esta lucha por preservar el Yasuní. ¿Qué es lo que les mueve a ustedes para estar en las calles y estar peleando a favor de esta causa? Bueno, según la propuesta misma del gobierno, decía que con el plan A se intentaba no emitir 400 millones de toneladas de CO2, ¿no es cierto?, en un lugar donde que es considerado el mayor sitio con biodiversidad y megadiversidad. Este tema que lo llevó a los colegios, a las escuelas, a las universidades, yo creo que pegó mucho en los jóvenes. Entonces los jóvenes, digámoslo así, se sintieron identificados con esta temática. Y ahora de pronto mentir, porque tras de eso no es solo eso, es un montón de mentiras. Como decía, hay la cuestión que para la aprobación en curso de la refinería del Pacífico ya estaba el plan B, porque necesitaban sacar de ahí petróleo. Entonces se le miente a la gente de una y de otra forma, diciendo que ahora ya no hay pueblos no contactados. Y vemos el discurso, por ejemplo, de un asambleísta que hace 2 semanas decía que no se necesitaba ni siquiera hacer consulta popular, sino que se explota porque se explota, y ahora en las noticias en la mañana dijo que si es que se ve pueblos no contactados, inmediatamente se pararía. Entonces ya es un doble discurso. Yo creo que al interior mismo del gobierno ya se empieza a sentir lo que la presión social y lo que tras de eso se viene dando, que son las mentiras y mentiras que se está generando alrededor del tema, pero todo responde a la misma política económica del gobierno, que es extractivista. Entonces vemos que todo ese petróleo está yéndose para China, que todo eso tiene un sentido político, un sentido económico, y que dentro de eso está siendo parte y juego útil una sociedad que no conoce. Por ejemplo, vi ahora en las noticias que en el centro del país reunió en un estadio a personas, a indígenas, prometiéndoles muchas cosas, como que si con lo que se fuera a sacar se fuera a solucionar toda la pobreza. Y eso yo creo que ya no estamos en los tiempos de antes. Llevamos tantos tiempos de ser petroleros y no podemos seguirnos convenciendo con esa retórica que con eso vamos a avanzar hacia un desarrollo. Estamos contraviniendo lo que dice el suma causa y el buen vivir, porque se supone que ahí se habla de un desarrollo alternativo, de otra forma de vida, de una convivencia armónica que está plasmada en la Constitución con los derechos de la naturaleza, que se supone es una innovación en esta nueva Constitución. Y todo eso se está violando, o sea, es un doble discurso, son unas políticas, como te digo, que benefician a sectores oligarcas o nuevos sectores oligarcas, porque vemos que muchos sectores económicos se han fortalecido. Aquí se habla de la criminalización de la protesta social, de compañeros de varias organizaciones políticas
que han sido detenidos, que están detenidos, pero no se habla, por ejemplo, de ningún banquero, de ningún oligarca, de ninguna persona que ha robado y que ha robado al país en millones de dólares que esté preso. Entonces ahí nomás ya nos damos cuenta a dónde responde esa política. ¿Algún comentario, Carlos Andrés, sobre esto? Decirte nada más, acotar que el petróleo no va a China, el petróleo se lo vende a China y China se lo vende a Texaco. ¿No? Pero además hay unos, o sea, hay unos intermediarios claro, no, ahí es que en que eso nos están jugosa viendo la fortuna, cara, ¿no? o sea, el país le está viendo la cara porque justamente lo que tú mencionas respecto a lo demás es verdad. Ahí hay intereses privados, personales, de un grupo de personajes que están haciendo pues mucha fortuna con algunas comisiones que tienen sus casitas y sus propiedades en Miami y que le venden indirectamente el petróleo a Texaco, ¿no? Que se supone que es el mega ultra enemigo del Ecuador. Por un lado le hace una campaña en contra y por otro le dan petróleo a China, que ni tonta ni cojuda pues se la vende a Texaco porque eso es más negocio que llevar pues todo ese petróleo a China. Lo llevan directamente a Estados Unidos y se lo venden a Estados Unidos. Los cálculos es que en los 35, quizás 40 años en el cual el país ha venido explotando petróleo, se ha recibido recursos por 320.000 millones de dólares, que significa 9 veces lo que fue el plan Marshall para reconstruir Europa. Y con esos recursos no se ha salido de la pobreza. ¿Por qué ahora con los recursos del Yasuní vamos a salir de la pobreza? ¿Qué les parece? Ahí además tengamos claro, ahí tiene un falso dilema, ¿no? Si se le quiere además hacer creer a la gente que es el Yasuní y eso es todo lo que nos queda del petróleo, no. O sea, el Ecuador tiene muchos yacimientos, está en curso la 11ª ronda petrolera, que es toda la parte sur del Yasuní, no es del parque, sino al sur del parque, que está por concesionarse también a diferentes compañías petroleras, principalmente chinas. Está el yacimiento Pungarayacu, que está a cargo de Evanjo, que tiene tanto o más petróleo que el ITT, de acuerdo a los cálculos que se han realizado. Viene toda una onda de la minería a gran escala. O sea, no es que el Ecuador se va a quedar sin recursos. No es que el Ecuador de pronto va a dejar de explotar el petróleo y entonces, ¿cómo vamos a pagar los 30.000 millones de dólares que tenemos de presupuesto el próximo año? No es así. Lo que se está exigiendo en esta causa específicamente es que este parque, este último rincón de selva virgen, que además es territorio de personas, no solo es una zona biodiversa y territorio de especies, sino también de personas, se lo deje intacto. No estamos hablando de los últimos rincones que quedan de selva. La gente de pronto desde la ciudad o desde la costa no tiene una noción de cómo es la Amazonía o cómo es el Oriente, piensa que ahí hay selva. Ahí no hay selva, es que ya no hay. Hace 50 años el Ecuador era un país amazónico, tú podías decir que llegabas al Coca y llegabas a la selva, porque Coca era un caserío, cruzabas el río Napo y ahí estaban los guaraní, en ese momento llamados aucas, que si es que tenías mala leche te mataban. Pero eso ya no ocurre, ahora ahí hay un estadio de fútbol, hay una carretera, eso más bien parece Quevedo, ¿me entiendes? Y si vas más allá pues encuentras Sacha, y si vas más allá encuentras Lago Agrio, y digamos encuentras ciudades que parece lo único que le falta para ser igual a la costa es el mar, pero son ciudades, son poblados además de gente que ha llegado allá en los últimos 50 años principalmente y mayoritariamente, y que ahora están diciendo, no señor, como es de Ecuador, este terrenito de aquí, este último rincón donde están los pueblos ocultos hace miles de años, resulta que es de todos nosotros que hemos invadido esa tierra en los últimos 50 años, que no estábamos ahí. Vamos a llegar a este territorio en donde hace miles de años han estado estas personas, entre el río Napo y el río Curaray, ¿no? Y ahora decimos que eso es del Ecuador, de todos nosotros, de los 13 millones, y pues no, que lo vamos a explotar, ¿no? Y por otro lado estamos hablando de que el colonialismo cultural, que la conquista española, que todo este discurso de soberanía, mientras estamos destruyendo el territorio de estas personas, nos estamos cagando en sus derechos y en su soberanía. Entonces, aquí es una cuestión de quién tiene intereses y quién es más fuerte. El Estado y los miembros del Estado, los personajes que lo administran, tienen intereses porque ellos van a ganar mucho más dinero que lo que el país va a ganar explotando ese yacimiento, ¿no? Y les importa un comino, un absoluto comino, el hecho de que ahí habiten personas. Para mí eso es lo más grave. Toda esta falacia y demagogia, simplemente estas falacias de que nos vamos a quedar en la pobreza, de que no habrán recursos, de que simplemente son, digamos,
una versión más moderna de lo que en su momento decía pues a presidentes como Abdalá Bucaram o Lucio Gutiérrez, demagogia, ¿no? Ahora es una movida desde muchas perspectivas peligrosa, ¿no? En primer lugar, le ha costado, yo creo, a Alianza País por primera vez la calle, o sea, perdió ese espacio que había conquistado durante muchos años, que había predominado durante muchos años, con gente pagada, burócratas, gente convencida, todo lo que ustedes quieran, pero la calle la había tomado Alianza País. Y el día martes perdió esa batalla, perdió la calle. Entonces, esa es una de las pérdidas que, digamos, tiene el gobierno frente a este conflicto. Solo un comentario, es que mira la composición de esta mesa. Claro. O sea, no me digan que ustedes son de derecha, pues ustedes no son oligarcas, los de derecha, los banqueros. Estos son estudiantes de izquierda, o que tienen una visión del mundo que no creo que sea de derecha, sino de izquierda, que fue siempre, digamos, la base de todo el discurso de Alianza País. Entonces algo está pasando en términos de visión y de ideología para que la gente de izquierda salga a la calle, ¿no? Y ahora los deslegitiman a los mismos que seguramente ustedes votaron ya por Rafael Correa anteriormente, o por su constitución, ¿no? Y las mismas personas o muchas de las mismas personas que lo apoyaron, ahora ven contradicciones en su discurso. Entonces, claro, y en los videos se ve claramente, ¿no? Los de Alianza País tenían que recibir sus sanduchitos, sus 40, 50, 100 sanduchitos. Y la gente que estaba ahí estaba fajándose a cambio de nada, de un ideal, de un tema ético, como yo digo. Y ahí es cuando tú ya pierdes, pues, por lo menos en este tema del Yasuní, el asidero, porque la gente pelea por cosas por las que cree, no pelea por un sándwich. Por un sándwich le puedes comprar, le puedes tener ahí un rato, pero no le puedes pedir que pelee. ¿Entiendes? No le puedes pedir que entregue, que arriesgue su vida, que entregue su arriesgue el físico, su como dignidad, estamos viendo, ¿no? su físico por un sándwich. Bueno, yo diría lo que también, o sea, se ha visto es desde el inicio del gobierno, o sea, que se robó las expectativas de una lucha que venía generando el movimiento social durante años, que es una lucha desde diferentes sectores y desde diferentes necesidades, y todo eso empezó a dividirla, empezó a ganar y a través de, digamos, de ciertas reformas empezó a cooptando impuestos públicos a ciertos personajes que antes se decían de izquierda, empezó a captar eso y empezó a dividir el movimiento social. Pero no solo eso, sino que vemos que alrededor de eso también funcionan otros tipos de trampas. Por ejemplo, desde los indicadores económicos que se manejan, por ejemplo, del bono de desarrollo, que antes eran menos las personas que recibían y ahora ha aumentado, y que no sea de asombrarse cuando sea una amenaza decir que con eso también va a financiar con lo del Yasuní va a financiar todo eso. Entonces es una especie de manipulación que se da hacia la población, de chantaje incluso, ¿no? O sea, o nos explota el Yasuní o se quedan en la pobreza, o no hay escuelas, o no hay bono, o lo que sea, ¿no? Claro, entonces, o sea, todas las políticas que maneja este gobierno en sí, o sea, han tratado de dividir al movimiento social, pero como tú dices, o sea, en este último momento hay personas en el gobierno que se están viendo que ya están reculando, si bien no frontalmente, lo están haciendo al interior. Y me ha pasado, porque yo en la carrera que yo estaba estudiando, que acabé de egresar, han estado muchas personas tanto trabajando alrededor del gobierno como otras en haciendo oposición, pero las que han estado trabajando están incluso ahora en oposición. Es que esta es una causa que la propusieron ellos. Y Claro. que además no solo que la propusieron, la marketearon, le convencieron al país, se fueron a las escuelas, como tú decías, ¿no? Y ahora dicen, no, confíen en mí, confíen en mí. Si no, habrá miseria, habrá pobreza y los trabajadores no están ahí. ¿Qué es eso? O sea, ni siquiera de una manera... Yo solo quiero aportar unas reflexiones. Primero, lo que le molesta en el caso de la juventud es, como decía, es el doble discurso. En un momento se habló, por ejemplo, de obtener del Yasuní inicio $3.000 millones, luego se dijo 7.000 y ahora se habla de 18.000. Y la pregunta es concreta, es decir, ¿cómo van a lograr esos 18.000? Es extendiendo la explotación del norte hacia el sur. Porque es muy difícil que ese dinero, los 18.000, lo obtengan de un solo lugar del Yasuní. Entonces ellos están obligados a ampliar
explotación o los campos petroleros en el caso de nuestro país. Luego esa explotación va a ser, son 5 años primero de que van a estar haciendo una especie de experimentación, buscando, etcétera, y luego vendrán los resultados. Estamos hablando de que los resultados económicos pueden llegar en 25, en 30 años, y además hagamos cuenta que logramos obtener los 18.000, y para ahorrarnos toda una bola de datos, estamos hablando de que por año nos toca a los ecuatorianos $64. Con 64 dólares no se elimina la pobreza. Y si hay un doble discurso, por ejemplo, el 29 de agosto se celebraba, bueno, ni tanto se celebraba, se conmemoraba un año más de la muerte, por ejemplo, de Rumiñahui. Y resulta que allá en Otavalo hay una parte, en un parque donde hay un monumento a Rumiñahui, precisamente el gobierno, con el apoyo del Ministerio de Cultura, quiere derrumbar ese monumento para construir un parque. Entonces todo un parque sobre el mundo. Claro, sobre la plaza. claro, entonces, o sea, todo ese doble discurso es lo que a nosotros nos molesta. Es decir, el gobierno dijo el 15 de agosto que no trabaja para las futuras elecciones, pero sí para las futuras generaciones. El problema es de que ese dinero ya está, nuestro futuro ya está hipotecado, porque ese dinero va a ir ya está anticipado con la venta, va la redundancia, la venta anticipada del petróleo. Es decir, ese dinero ya tiene un... Y de hecho, si Correa quiere esos $18.000 mañana, va a tener que hacer una venta anticipada. Claro. Y finalmente yo digo, o sea, lo que nos molesta es que los jóvenes somos amantes por naturaleza del cambio, hemos sufrido en carne propia la pobreza, muchos de nosotros hemos tenido que dejar de estudiar en momentos para ayudarles a nuestros padres. En el caso mío, yo salí del colegio en Mejía, me dediqué a trabajar 2 años para poder luego ingresar a la universidad. Entonces nosotros los jóvenes que estamos hoy en las calles conocemos la pobreza muy de cerca, y por eso somos amantes, yo digo, de naturaleza del cambio, por eso estamos hoy en las calles. Por eso sí nos molesta que en un momento nos dijeron que vamos a una sociedad del conocimiento, fenomenal, y ahora dijeron que para ir a esa sociedad del conocimiento es necesario dejar de lado esa economía extractivista. Pero el presidente nos dice, por ejemplo, de que para cambiar la matriz productiva se necesita más de $50.000 millones, y para obtener esos $50.000 millones se necesita 4 aspectos: mano de obra barata, y por eso se están promocionando las carreras rápidas a través de los institutos. Se necesita más mercados, por ejemplo, y también se necesita ingentes recursos, y es por eso que se necesita entonces avanzar con la minería, con la explotación petrolera. Se necesita buscar nuevamente socios a través del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Eso, yo quiero ir a una sociedad del conocimiento, pero quiero ir a una sociedad del conocimiento en donde, por ejemplo, ya no solo se piensa en universalizar la educación básica, sino también universalizar la educación superior. Costa Rica en momentos es un país que nos gana a nosotros en la producción de banano, por ejemplo. Y uno en momentos piensa, ¿por qué? Si el Ecuador en eso era líder mundial. Y es por la forma en cómo Costa Rica ha sabido ampliarse, buscar nuevas formas de producción, nuevas formas de ingreso, y aquí en el Ecuador sí es posible un desarrollo, pero que no nos vengan con ese cuento de que quieren eliminar la pobreza, porque hay estudios y datos técnicos que los países que explotan petróleo, los primeros en el mundo, siguen viviendo en pobreza. Caso de eso es Venezuela, por ejemplo, que tiene altos índices de pobreza, y igual en el caso de nuestro país. ¿Cómo superó la India, cómo sacó la India 400 millones de personas de la pobreza en los últimos 15 años? ¿Con petróleo no fue? No, con alta tecnología. Entonces yo también digo, y cosas como que, a ver, Correa estuvo hace unos meses en Alemania con Merkel buscando inversión, fue para eso Europa, decirles, vengan, están las puertas abiertas, ya tenemos nuestra seguridad jurídica, vengan para acá. Ocurre esto del Yasuní, los alemanes habían prácticamente donado $40 millones, no al fideicomiso, sino al parque, y era un primer aporte de un total de 90 millones. Los alemanes, como es su plata, con todo derecho, dicen, nos gustaría reunirnos con las autoridades ecuatorianas porque esto está ya en duda, digamos, el segundo aporte está en duda, y el otro va y les dice, métanse su plata por donde les entre, llévense su plata, no queremos su plata. Y así tumba todas estas iniciativas, o todo esto que él mismo construyó, de tratar de traer inversión, que también es una manera, pues, de ir cambiando la matriz. La inversión no es mala, ¿no? La inversión no es mala, ok, si es que esta inversión digamos, significa que va a generar, digamos, circulante, que va a generar trabajo, etcétera, vengan. Pero este país no tiene inversión, creo que 400 millones del año pasado, ¿no? Y a los alemanes les das una patada y derrumbas, digamos, los pocos avances que habían en conversaciones para traer inversión alemana. Entonces, digamos, esto también se está manejando con el hígado. Claro, si es que no tienes aliados, si es que la única manera que tienen estos manes
de generar recursos es la tierra, porque no tienen, digamos, otras ideas y porque creen que el mundo es un poco hacer lo que te da la gana también. O sea, que en lugar de manejar las relaciones internacionales de una manera pragmática, no apasionada, en función de los intereses del país, no de tus intereses, ¿no? Se pierden pues potenciales inversiones como la alemana. Entonces se retrocede. Claro, pues entonces tenemos que explotar la mina de oro, porque si no, ¿de dónde va a venir el billete? Hay un montón de empleados públicos a los que hay que pagarles un sueldo. Y justamente algunos análisis señalan eso, que hay serios problemas en la caja fiscal y que por eso se necesita urgentemente esos recursos. En este caso, en realidad, hipotecando ese petróleo, el Parque Nacional a China, una vez más, para que puedan fluir préstamos. Enver, ¿cuál es tu visión de lo que estamos conversando? Bueno, o sea, yo creo que un tema fundamental y que ha generado y ha sido el motivante, podríamos decir, el catalizador para que la juventud se pueda movilizar, es lo que aquí ya se decía, ¿no? El tema que se nos mintió, se nos engañó. O sea, para el gobierno el tema de conservar el petróleo bajo tierra nunca fue esa la prioridad. Consideramos de que siempre estuvo en mente el tema de la explotación, y ya aquí los distintos asistentes al panel han planteado el porqué de aquello. Y claro, esto obviamente ha generado bastante malestar, bastante descontento a nivel de la juventud en lo fundamental. Pero consideramos de que es bastante paradójico, o es bastante criticable el tema de que, claro, lo que tú decías es el tema del chantaje, ¿no? O sea, resulta que si es que no sacamos el petróleo del Yasuní, no van a haber escuelas, no van a haber hospitales, no van a haber carreteras. Es decir, si es que dejamos el petróleo bajo tierra, entonces no habrá desarrollo. Consideramos de que desarrollo no es destruir uno de los pulmones que tiene nuestro planeta. O sea, destruir el Yasuní no es desarrollo. Sí, necesitamos más escuelas, necesitamos más hospitales, necesitamos más carreteras, pero pueden haber otras formas de poder financiar aquello. Y a nosotros, por ejemplo, sí nos llama la atención el tema de que se habla de que se necesitan recursos, pero resulta que hace pocos meses el propio presidente señalaba de que somos uno de los países que más hemos desarrollado económicamente, que vamos bien alrededor del tema de la economía. Latina, claro. Pero bueno, que nos diga entonces la verdad, ¿hemos o no hemos crecido económicamente? Se habla de que se necesita recursos y recién se aprobó la compra de un nuevo avión presidencial, por ejemplo, avaluado en $50 millones. Recién ya apareció estos días este dato, por ejemplo. Entonces, en realidad nosotros sí consideramos de que es necesario tener en cuenta estos aspectos y que un poco se deje de lado el doble discurso, pero a más del doble discurso diría yo la doble moral. Pero yo tengo una pregunta para Enver, para Andrés, que fueron los que fueron llamados tirapiedras en el último enlace sabatino del presidente, y que ellos pues en respuesta a esa mandaron una carta en la que le dicen al presidente: no criminalicen esta protesta. Ustedes que han estado en protestas anteriores, ¿han visto cómo se les ha mermado, se está criminalizando la protesta social en el país? Sí, bueno, nosotros, resulta que algo que es una media, podríamos decir, o sea, varios de los dirigentes sociales populares que están siendo juzgados, que han sido sentenciados por sabotaje y terrorismo, empezaron con un linchamiento en la cadena sabatina. Es por eso que nosotros hablamos de que esperamos de que el haber sido nombrados, el haber sido ofendidos, el haber sido aludidos en la última cadena, no sea esta la antesala para que en el futuro nosotros también seamos parte del conjunto de sentenciados por terrorismo. De hecho, nosotros ya nos consideramos parte de la criminalización, consideramos que es parte, lo que ocurrió el día sábado es parte de criminalizar la lucha social. O sea, como decía Andrés, el hostigamiento se siente, o sea, en realidad por donde vamos a las reuniones de nuestros hogares, o sea, en realidad sí se siente que hay toda una persecución hacia los jóvenes que estamos pensando diferente. Pero es que además la forma en que hizo la mención es realmente muy llamativa, porque cita informes de la Secretaría Nacional de Inteligencia, de la SENAIM, y dice claramente: la SENAIM me ha pasado estos informes, aquí están las fotos, ¿no es cierto? Aquí están las fotos, aquí están los informes de esta gente que está en las manifestaciones, y ahí es cuando les señalan con un círculo a sus rostros, ¿no? Entonces es como advertirles claramente: ustedes están siendo perseguidos por la SENAIM, ustedes están siendo vigilados por la SENAIM. Y bueno, o sea, más claro no canta el agua, ¿no? Qué locura. Andrés. O sea, sí, ahí es cuando uno se pregunta, y bueno, ¿qué pasa con este tema del linchamiento mediático?
O sea, ¿para quién es las leyes en este país? Yo me pregunto qué hubiese pasado si uno de estos días un periodista vuelve a cometer un error en su redacción, en sus escritos. De seguro el presidente o su movimiento en ese país no piensa, tal vez toma una decisión inmediata y aplica cualquier sanción sobre él. Pero claro, cuando se tratan de jóvenes que pensamos diferente y actuamos diferente frente al gobierno, entonces se utilizan desde cadenas, desde todos los espacios o medios de comunicación que hay para criminalizar nuestra lucha. Ahorita mismo está saliendo una ficha donde está un joven con un palo y convocando a las movilizaciones. Sí, y eso es una ¿Ese es un montaje, esa fotografía? nosotros creemos que ¿No es de ustedes? no es de nosotros. Esa es una actitud de provocación por parte del gobierno, que dice que ahora tiene una policía que ya no actúa con gases lacrimógenos, sino con pistolas de paintball. Entonces yo digo, bueno, o sea, sí nos preocupa lo que estamos viviendo, y creo que, como le decimos al presidente en la carta, somos jóvenes que no hemos visto los toros de lejos, y que no es la primera vez que estamos defendiendo la vida o defendiendo los recursos naturales de nuestro país. Y bueno, vamos a estar ahí porque si algo hermoso tiene esta lucha es la creatividad y la cultura de la juventud. Por ejemplo, ayer el zapateo, decidimos ir solo hasta el ex Banco Central para evitar precisamente la confrontación, porque al final también el policía que tiene que ganarse su sueldo obligado defendiéndole al gobierno o cercando la Plaza Grande también va a ser víctima de lo que va a pasar con la decisión de estas políticas. Y creemos que el presidente le tiene miedo a esa creatividad, a ese colorido, a ese nivel de cultura que hemos llegado actualmente los jóvenes. Si en Chile se hacía antes expresiones de cultura en defensa de la educación pública, bueno, aquí también tenemos lo propio, que es el zapateo, y creo que eso es lo que le está molestando al presidente, y por eso busca criminalizar no solo la lucha de Enver, de Andrés, de mi otro compañero Enver, sino creemos que se está criminalizando en sí la lucha de la juventud, porque es un mensaje también para el conjunto de la juventud, es un mensaje para el conjunto de personas, de organizaciones que están defendiendo el tema del Yasuní. Y bueno, y si por último no te enfoques en la sabatina, te atiendes a la represión si vas a la Plaza Grande, como es lo que le pasó al compañero. Carlos Andrés, tu lucha ha sido más bien desde la parte, digamos, más creativa, más del documental, el periodismo en sí mismo. Te has llenado de argumentos, has estado en muchos foros, te hemos escuchado, te hemos seguido. ¿Crees que las cosas han cambiado definitivamente, que el anuncio presidencial dio la vuelta a la situación política y social en el país? Ahora me dices tú sí, que se han cambiado. Tú te llamas Patricio, ¿verdad? No, Andrés. Andrés. Mira lo que dice Andrés. Yo le añadiría una cosa, aparte de la criminalización, que me parece tan o más grave, y es la anulación del otro, es este discurso del poder. Hoy día el ministro José Serrano se mandó un tuit y que expresa muy bien la visión de estos personajes. Dijo: las 2.000 personas que llegaron a la Plaza Grande defendiendo al gobierno no tuvieron incidentes, y las 200 personas que estuvieron ahí zapateando tampoco tuvieron incidentes. Pero enseguida hay esta actitud de que el otro no existe, ¿no? O de que el otro es minúsculo. No importan sus motivos, no importan sus argumentos. Te voy a dar un ejemplo. Pedro Restrepo estuvo una década solo o con su familia protestando en la Plaza Grande, él solo, y por eso su causa valía menos, ¿no? Pregunto yo. Ahora son 200 personas que estuvieron, fueron 2.000 las que estuvieron el otro día, o sea, no importa cuántas son, pero hay esta postura de no existes, que es además la misma postura que están tomando ahora con los no contactados en el ITT. No existen, no están ahí, están más allácito, confundiendo además un concepto que es muy importante luego desarrollar, que es vivienda y territorio. Los taromerani no tienen supermaxi, pues, o sea, ellos no es que salen de la casa y ahí está el pescadito y que ahí está la guanta o que ahí está pues el mono para comer. Ellos se movilizan en busca de la proteína a través de enormes territorios, y el ITT es una zona que, si bien es muy poco... Al respecto, Carlos Andrés, le escuchaba entre las cosas, las locuras que se escuchan en estos días, a alguna asambleísta del oficialismo decir que los no contactados eran a veces peruanos, a veces ecuatorianos.
y que Qué por lo estupidez. tanto, O sea, ¿de qué estamos hablando? O ¿no? sea, a ver, para empezar, cuando decimos ITT, estamos hablando de un cuadrado dibujado en una mesa Ujú. por un grupo, por unos funcionarios, ¿ya? Entonces no es que el no contactado va y dice, no, loco, mira, aquí es el ITT, vamos más allácito, aquí ya no podemos entrar, ¿no? Digamos, estas líneas imaginarias que trazan los límites del parque Como la zona y que intangible. trazan la zona intangible, y que, Ujú. digamos, para ellos no existen, por eso ellos se movilizan por todas partes y por eso están incluso fuera del parque, como en el Perú, ¿no? Como en Armadillo. Y hay presencia comprobada de ellos en Armadillo, que es al oeste, y nos vamos hacia el este, en el bloque 17, en el 14, en el 31. En el 31 resulta que no existen, en el ITT no existen y de pronto están en Perú. O sea, qué chistoso, ¿no? Justo existen en toda esa franja y de pronto en los bloques que ellos están explotando no existen, pero están en toda la franja. No, digamos, estos son territorios además donde expertos han señalado durante mucho tiempo que son ideales para la cacería y la recolección, justamente por sus características. El ITT es principalmente pantanoso, ahí crecen moretales, los moretales generan una fruta que es muy atractiva para los animales, y entonces en épocas en que se da esta fruta, se llena eso de animales y por lo tanto va el cazador a cazar animales y también a recolectar frutos. Entonces digamos que podría considerarse como el supermaxi de estos manes. No es que pucha, ahí está la casita, entonces ya ese es el territorio, démosles 10 kilómetros a la redonda y ya fue, ¿no? Además ellos son seminómadas, la casita no siempre está ahí, se va a mover más abajo, más arriba, más a la derecha, más a la izquierda. Y sus únicos límites, y los que han sido históricamente sus límites, son los grandes ríos. Al norte, el Napo, que se extiende obviamente hasta el Perú y más allá, y el Curaray al sur. Ese ha sido el territorio histórico de los Guarani y de los Taromerani, no lo que hoy entendemos como Yasuní, no lo que hoy entendemos como ITT, no lo que hoy entendemos como zona intangible. Esos son inventos nuestros en una mesa, ¿ya? Ellos no tienen idea de estos inventos, ellos siguen habitando su territorio ancestral histórico, ¿ya? Entonces es de lo más disparatado afirmar categóricamente, además, por un grupo de funcionarios, y sí me lo va a permitir decir, incompetentes, porque fueron ellos los responsables de la masacre, de la última masacre de hace unos meses, porque ellos pudieron impedirlo y no lo impidieron, y su única tarea era impedirlo y no lo impidieron. Y resulta que estos incompetentes dicen que no están ahí, que no existen. Entonces, eso creo que responde a tu pregunta. No hay ningún, digamos, yo creo que nunca ha habido un cambio. Yo creo que siempre ha sido así. Siempre ha habido esta política de silenciar y de minimizar y de negar la existencia del otro. Y eso es una práctica fascista. Ahora le está tocando a grupos o a personas que en un momento, digamos, se adhirieron a esta propuesta de revolución, a esta propuesta de izquierda que aglutinaba pues muchos sectores de la izquierda y que buscaba muchos cambios. Ahora estamos viendo que básicamente todo ha sido una farsa. Yo creo que es una farsa desde hace un buen rato y que simplemente lo que ha ocurrido es consecuente con lo que siempre han sido, ¿no? Expertos en silenciar la visión del otro. Así es, y es muy posible, debemos esperar que esas agresiones se vuelvan incluso más fuertes con el pasar del tiempo. Quizás mañana, no sé si ya está confirmado quién mismo va a ser el enlace presidencial, si es el mismo presidente Correa o el vicepresidente Glass. El presidente, recordemos, está en la reunión de UNASUR en Surinam. ¿Tenemos algún dato, Mayrita, que me pueda pasar al respecto? Perfecto, ya me va a dar el dato. Sí, ¿quién va a estar en la sabatina de mañana? Pero ¿Ustedes ven la sabatina? ¿Ustedes ven? Qué ¡Qué miedo! Debería prender la tele y esperarse que salgas, que te den. ¡Qué miedo, loco! O sea, Dios mío. Bueno, el último sábado fue, incluso a mí me llamó político opositor, ¿no? Ya. Yo ya le respondí diciéndole, yo nunca he militado en algún partido político, he hecho periodismo toda mi vida, o sea, y señor presidente, la libertad de expresión no es un partido político, no es el nombre de un movimiento político, es un derecho humano fundamental. Se supone que a ustedes los atacaron en la última sabatina, ¿verdad? De lo que escucho. Y la ley de comunicación y el derecho a la réplica y el mismo espacio, en el mismo horario, en las mismas condiciones, ¿qué fue? A ver, pues. Y esta obligación de que todo
de que los medios tienen que además mostrar las dos caras. ¿Y qué fue tu versión? ¿Ya vinieron los medios públicos a preguntarte tu versión? Te estoy preguntando. No, nada, o sea, dejamos allá en la carta en el palacio. Pero tienes que dejar una carta que va a leer él, que va a ser muy poco difundida. No han venido los medios públicos a preguntarte tu versión de los hechos y no te van a dar un espacio para la réplica. Ya pues ahí está. Ahí está. O sea, ¿para qué se crean estas leyes? Para ellos, pues. Para ellos, no para la gente como le están diciendo. Para ellos. Y está clarísimo. Ahí está la aplicación o la negación de esta ley aplicada a su conveniencia, ¿no? Si el Universo publica un tuit que ellos consideran irrelevante, se arma un relajo y están obligados a pedir disculpas. Y si estos estudiantes son, digamos, difamados en una cadena que además tiene muy bajo rating de televisión, pero muy alto rating en radio y una altísima repercusión noticiosa, si son difamados, pues no tienen derecho pues a dar su versión, porque ese es el espacio del presidente. Entonces ahí está. Bueno, nosotros hemos pedido innumerables veces, me parece que son 9 ya, sí, a estas alturas, veces formalmente el derecho a la réplica. Y lo único que hemos recibido es más insultos, así que es inútil, ¿no? Bien, las zapateadas del día de ayer van a continuar. ¿Cómo va a organizarse la protesta social hasta esta gran marcha que está anunciada para el 14 de septiembre? Bueno, valdría, creo yo, reconocer algo. Entre los colectivos y organizaciones que estamos involucrados en esta pelea, hicimos un mapeo inicial que seguramente no terminará de hacerse, y resulta que a nivel nacional somos más de 90 colectivos y organizaciones juveniles que estamos en la defensa del Yasuni. Y claro, como decía, seguramente habrán muchos más. En este proceso estamos enmarcados en ir fortaleciendo la unidad. Se han planteado nuevas acciones. Se ha planteado ya tomar los días jueves, ya que fue el 15 de agosto, fue un día jueves, tomar todos los jueves como días de acción, de expresión de la creatividad, del dinamismo de la juventud en defensa del Yasuní. Seguramente el jueves volveremos a realizar nuevas... ¿Solo en Quito o va a ser en varias ciudades? Se está reproduciendo en varias ciudades. Vamos a la convención, lo del 14 es una convención nacional de organizaciones, de colectivos indígenas, sociales, juveniles, de toda índole, que va a tratar el tema del Yasuní. Estamos en conversaciones iniciales con dirigentes estudiantiles, con otros colectivos. Hay propuestas de tomar el 19 de septiembre como un día así de movilización juvenil y estudiantil, tomando en cuenta que el día lunes empiezan las clases, colegios, universidades. Entonces son nuevos espacios donde seguramente el tema del Yasuní estará siendo debatido. Jorge, pese a tu ojo golpeado, ¿vas a seguir saliendo a las calles? ¿Vas a seguir en la lucha por Tienes que igualarse el otro ojo. Mira, con el golpe que me dieron, yo creo que no, o sea, es una forma de silenciar, pero yo creo que no me van a silenciar con eso. Como otra, yo creo que te digo que la juventud, como dice el compañero, o sea, en el mapeo de las 90 organizaciones, te está dando una respuesta al manejo político como quiere manejar el gobierno, o sea, de decirte es un partido político, es esto, sino que son organizaciones, sino que tú te das cuenta que son organizaciones juveniles las que se están moviendo. Estas organizaciones juveniles, él mismo las dice en sus sabatinas: jóvenes, no se dejen convencer. O sea, él mismo ya se puso su alter, y al encontrar su enemigo está buscando las formas de, como dice aquí Andrés, de desaparecerlo, de acallarlo. Pero eso, tú estás viendo que este movimiento se está generando, es un movimiento que se ha autoconvocado, que mira, el día jueves de la semana anterior, en la marcha que fue hacia la Plaza Grande, en el plantón que fue, había gente del gobierno con una tarima pagada por el gobierno, gente pagada por el gobierno, que tú te das cuenta clarito que a la gente que estaba haciendo el plantón, la policía se le acercó haciendo un recuadro para que se vea muy poca gente, mientras que del gobierno, eso en el mayor momento donde aquí había unas 100 personas, pero ya a la hora que terminó había unas 20 personas, mientras que del lado del plantón había cerca de 1000 personas, y cada vez esto se ha ido sumando y se sumará más gente. Y como dice ya va a empezar clases
Entonces yo creo que Correa se está viendo entre la espada y la pared, viendo un movimiento que se está formando, un movimiento de jóvenes que responden a una lógica de presión social que se está dando por alrededor del tema de Yasuní. Que recordemos que en el 2010 los conflictos sociales ascendieron a casi 900, principalmente por dos temas, por el tema laboral y por el tema de extractivismo. Entonces esos temas lo está viendo y lo está reflejando que los jóvenes son los que están captando, porque yo creo que todas las mentiras, todos los dobles discursos, la juventud está asimilando. Es una juventud, digamos, de nueva, fresca, porque son 6 años que el movimiento social, digámoslo así, se ha apaciguado. Y en esta es una jornada donde que se está empezando a ver jóvenes con distintas caras, distintos rostros, nuevos actores políticos, nuevos movimientos, nuevos grupos y vocerías nuevas. Y yo creo que eso le va a demostrar al gobierno que no es uno, no son 26, no son tales, sino que yo creo que es un movimiento que se está generando alrededor del tema. Hay algo que me gustaría agregar, y yo creo que es un nuevo elemento en esta protesta, porque normalmente las grandes luchas sociales o las consignas sociales son por temas que te afectan directamente, temas laborales, temas de injusticias sociales, temas legales, temas de leyes. Pero, por ejemplo, en este tema del Yasuní, a ti no te afecta directamente su explotación. O sea, yo creo sí, o sea, a lo que voy es que es un tema ético, es un tema no es que la gente ahora está protestando porque le están explotando, o le están perjudicando en su trabajo, o no tiene agua, o no tiene servicios, que son, digamos, motivos tradicionales de protesta social, ¿no? O temas laborales, de leyes, etcétera, ¿no? Ahora se está protestando por algo en lo que tú crees. O sea, porque nadie está viniendo a tu casa a joder. Es una responsabilidad transgeneracional. Correcto. Mira, yo tengo un hijo de 9 años. Yo no quiero que mi hijo, cuando sea joven, me diga, papá, ¿por qué no hiciste nada? Correcto. ¿Por qué no hiciste nada con la contaminación, con el calentamiento global? ¿Por qué no contribuiste a eso? O sea, más allá del ser ecologista, de hacer eso, de que se explote el 1 por 100 o el 1 por 1000, es una naturaleza que va a destruirse en el Yasuní, se va a pasar carreteras, va a colonizarse, en la perforación mismo se va a utilizar explosivos, se va a utilizar un sinnúmero de cosas que van a afectar el medio ambiente y a su vez va a repercutir de una u otra forma al calentamiento global, a la situación transgeneracional. Entonces, como te digo, es una responsabilidad ética y transgeneracional. Y eso es nuevo, eso es un nuevo elemento, porque normalmente uno pelea por sus derechos, ¿no? Pero en este caso está peleando por los hijos, está peleando por un tema ético, por un tema mucho más importante, mucho más grande, mucho menos tangible. No, porque no es cuestión de cambiar una ley y ya se resolvió la protesta. Y ese elemento a mí me parece muy interesante, yo creo que es nuevo. Yo no sé si antes la gente ha protestado por un tema ético, pero yo he visto protestas por temas, otro tipo de temas, pero no sé si por un tema ético, y a mí me parece muy interesante ese fenómeno. Correcto. Andrés, ¿quieres agregar algo más? Yo solo quiero insistir, esta indignación de la juventud es porque estamos desenmascarando que este régimen no está interesado en la juventud. O sea, al destruir la vida, al destruir el futuro de nuestros hermanos, de nuestros hijos, es una expresión de que no está interesado. El gobierno está interesado en el padrón electoral. Según datos del Consejo Nacional Electoral, el 57% de ecuatorianos que le dieron el triunfo al economista Rafael Correa están entre las edades de 18 a 39 años de edad. En este porcentaje no está incluido el 6% de adolescentes de 16 a inicios de 18 años. Entonces, por eso es que el presidente se refirió 14 veces a la juventud el 15 de agosto. Entonces, eso de que trabaja para las futuras generaciones, eso de que trabaja para la juventud es falso. En el discurso llega hasta ahí. El presidente está preocupado de ese padrón electoral y de ese futuro es el que está interesado, no del futuro de la vida de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de los que al final vamos a pagar los platos rotos de las firmas que ellos fueron haciendo. Y Carlos Andrés, primero nos confirman que va a ser el presidente Correa el que esté en el enlace sabatino desde Atucucho, Excelente. Desde Quito, ¿no? Bien, Carlos Andrés, el gobierno hábilmente trata de nuevo convertir esto en una fuente de conflicto con la prensa. Dice, la prensa mercantilista y corrupta es la que está detrás de todo esto. Es parte insisto, es parte de lo mismo de antes.
Es la prensa, no son ellos. Ellos no existen, ellos no tienen causas. Ellos no tienen digamos, no existen. Ustedes no existen. Son los periodistas y son los 3 o 4 políticos de siempre los que están atrás de esto, ¿no? Eso es una práctica fascista. Es una práctica fascista que se ha venido repitiendo en los últimos 6 años y que ya, digamos, es bastante, a estas alturas, bastante identificable y bastante clara. No hay más comentarios. Correcto. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí. Ha sido un panel, yo creo que sumamente interesante. 4 perspectivas, 4 jóvenes, bueno, 5 o 6, si es que yo también me cuento entre los vos ya jóvenes. no, loco, vos ya ya no, bueno, si tú lo dices. Ya se te fue el tren, hermano. Bueno, si tú lo dices. Además vos eres prensa corrupta, vos eres prensa corrupta, no. O político opositor. Sí. Bien. Bueno, amigos, queremos agradecerles mucho por habernos sintonizado. Ustedes pueden estar en sintonía de Rayuela Radio, también en el reprise de Días de Radio a las 3 de la mañana y 12 del día. Pero se nos quedan algunas cosas que no hemos podido comentar, por ejemplo, lo que está pasando en Siria, que también es realmente muy preocupante. Pero tenemos el informe de redes sociales en este momento. Bueno, sí lo digo rápidamente. Se hizo una pregunta en Facebook: ¿por qué cree que se introdujo la figura del linchamiento mediático en la ley de comunicación? El 43% dijo que para proteger a los funcionarios públicos. Otro 43% dijo que para atemorizar a los periodistas y impedirles que se investigue. Y el 14% para proteger los derechos de los ciudadanos. Hay algunos comentarios, ¿no? En Twitter, bueno, también hay unos comentarios a favor y en contra. En Twitter también se hizo otra pregunta. Le dice: le compete al secretario de Comunicación determinar qué es información de relevancia pública. Esto a propósito de los tweets que decía el Universo que no eran de relevancia pública. Sí, dijo 63% y no el 37%. Bueno, esa cifra hay que tomarlo con pinzas, porque sabemos que esta encuesta estuvo circulando en las redes sociales de grupos del gobierno y que fueron impulsados a votar masivamente a favor del sí, ¿no? Siempre. Es así. Bien, muchas gracias, Carlos Andrés, Enver y Jorge. Nos veremos en la lucha, entonces. Igualate el ojo, Jorge. Igualate el ojo. Bien, un fuerte abrazo, nos vemos el día lunes.